Bienvenidos a nuestro seminario de citometría de flujo. Para comenzar, podemos definir la citometría de flujo como una técnica analítica que permite medir múltiples características, tanto físicas como químicas, de partículas o células en suspensión. Representa un método rápido, objetivo y cuantitativo de análisis, donde estas células son movidas en un fluido para ser interceptadas por un haz de luz, en este caso sería un láser, generando así señales de luz captadas por detectores que nos arrojarán datos. Ahora bien, en la historia, el primer dispositivo de citometría de flujo basado en fluorescencia fue conocido como ICP-11. Este fue desarrollado en el año 1968 por Wolfgang Goetz de la Universidad de Münster en Alemania. Este instrumento pionero marcó un hito importante, ya que en ese momento los métodos de absorción eran bastante preferidos por la mayoría de los científicos, sobre todo los métodos de fluorescencia. La tecnología se comercializó por primera vez en los años 1968 y 69 por la empresa alemana Partec, a través de Paiwi AG en Gosten, esto también ubicada en Alemania. En sus inicios, la tecnología se conocía como citofotometría de pulso. En los años posteriores, se desarrollaron varios instrumentos clave como el citofluorógrafo en el año 1971. Hablando un poco sobre la evolución de la tecnología, a lo largo de los años, los citómetros de flujo han experimentado una serie de mejoras en la instrumentación, incluyendo el desarrollo de ópticas más avanzadas, sistemas de detección más sensibles y análisis de datos más sofisticados. Conforme a esto, la tecnología de citometría de flujo ha evolucionado, es decir, se han abierto nuevas fronteras en su aplicación, abarcando campos como la inmunología, la oncología, la neurociencia y la biología. Entre los componentes del citómetro de flujo se encuentran tres principales sistemas, como lo son el de fluidos, el óptico y el electrónico. El de fluidos, su principal función es alinear y transportar a las células dentro de una cámara de flujo hacia el haz de luz, por lo tanto es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido. Para lograrlo se aplica una propiedad hidrodinámica que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente de fluido envolvente, el cual puede ser agua o un buffer de fosfatos. Lo anterior se logra porque la precisión de la muestra es mayor que la presión del líquido envolvente. Gracias a este sistema, las células pueden ser alineadas en fila india y de esta manera se asegura que el haz de luz incida sobre una célula a la vez. El sistema óptico está compuesto por láseres y filtros que se encargan de iluminar a las células y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al ser incididas por el láser, tendrán la capacidad de dispersar la luz de acuerdo con su tamaño y su granularidad. En caso de que la luz se disperse frontalmente, se obtendrá un parámetro denominado FSC, Forward Scatter, que indica el tamaño de la célula. Por tal motivo, aquellas células marcadas con fluorocromos serán excitadas por el láser y la luz será dirigida hacia un detector, el cual recibirá la longitud de onda emitida por la excitación del fluorocromo, y gracias a este sistema se puede conocer el tamaño y la granularidad de la célula, así como las proteínas que se expresan, marcadores, por ejemplo, permitiendo así la identificación de diferentes tipos celulares. A medida que el citómetro posea más detectores, mayor será su capacidad para identificar poblaciones celulares. El sistema electrónico. Una vez que la señal luminosa es generada cuando el haz de luz incide en la célula, esta debe traducirse en señales electrónicas. Este sistema consta de sensores luminosos como fotodiodos y fotomultiplicadores que tienen la finalidad de convertir los fotones en electrones y estos a su vez en corriente eléctrica. De este modo, la señal eléctrica es recibida por la computadora y traducida en gráficos e histogramas. Además de los sistemas ya mencionados, también posee un sistema informático, el cual consiste en un software de adquisición, que esto lo que permite es controlar el citómetro, configurar los parámetros de medición y recopilar los datos generados. Un software de análisis que procesa y visualiza los datos obtenidos, facilitando así la interpretación de los resultados. Y almacenamiento de datos, que lo que hace es garantizar el almacenamiento seguro de los datos para su posterior revisión y procesamiento. Un poco más sobre el citómetro, se encuentran sus partes, las cuales están compuestas por una bomba, que lo que hace es impulsar el fluido, generalmente una solución salina, que contiene las células a través del citómetro. El tubo de muestra, que contiene la muestra celular y se conecta a la bomba. La celda de flujo, que es un tubo capilar por donde pasan las células alineadas en fila india. El enfoque hidrodinámico, que es un sistema de orificios y conductos que asegura que las células pasen una a una por el punto de interrogación del láser.
fuente de luz. Generalmente se utiliza un láser para emitir un haz de luz monocromática. Los lentes, que estos se encargan de enfocar el rayo láser en la celda de flujo y recolectan la luz dispersada y emitida. Los filtros, que estos seleccionan las longitudes de onda específicas de la luz que se va a detectar. Espejos dicroicos, que estos dividen la luz incidente en diferentes haces, dirigiéndolos a los detectores adecuados. Detectores, que estos miden la cantidad de luz refractada por cada célula. Un tubo de flujo, que es el canal por el cual las células son transportadas a través del citómetro. El sistema de enfoque, que permite enfocar el haz de luz en el tubo de flujo para asegurar una medición precisa de las células. Fotomultiplicadores, que convierten la luz en señales eléctricas proporcionales a su intensidad. Amplificadores, que estos aumentan la intensidad de las señales eléctricas. Convertidor analógico digital, que este transforma las señales analógicas en digitales para su procesamiento por la computadora. Tarjeta de adquisición, que captura los datos digitales y los envía a la computadora. Detectores de dispersión, como por ejemplo el FSC, Forward Scatter, que es el que mide la luz dispersada en un ángulo bajo relacionada con el tamaño celular, así como también el SSC, que es el Side Scatter, que este mide la luz dispersada en un ángulo de 90 grados relacionada con la complejidad interna de la célula, granulosidad y contenido nuclear. Detectores de fluorescencia, que estos miden la luz emitida por las células que han sido marcadas. Como se mencionó anteriormente, el marcaje celular con anticuerpos monoclonales acoplados a fluorocromos representa un paso crucial para la identificación de subtipos celulares mediante el uso de la técnica de citometría de flujo. Acá es donde juega un papel importante la inmunofluorescencia. Los anticuerpos monoclonales permiten detectar y etiquetar poblaciones específicas de células. Esta tecnología consiste en la creación de un anticuerpo que sea capaz de unirse a una estructura específica antígeno, mismo que se expresa en el tipo celular que se requiere identificar. Adicionalmente, este anticuerpo debe contener una unión covalente a un fluorocromo que emitirá luz fluorescente cuando sea excitado por el láser. De este modo, la célula se tiñe y facilitará la identificación de las células que se unieron al anticuerpo o marcador. Gracias al avance de la ciencia, hoy en día se cuenta con una gran cantidad de anticuerpos acoplados a fluorocromos que, cuando son excitados, emiten fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, algunas moléculas emitirán luz verde, naranja, azul, roja o amarilla, dependiendo del fluorocromo seleccionado. Esto permitirá estudiar diversas poblaciones celulares a la vez. Es importante mencionar que dependiendo del modelo de citómetro de flujo que se utilice, será la cantidad de colores que se puedan leer simultáneamente. Hoy en día se encuentra un citómetro de flujo capaz de detectar hasta 16 parámetros diferentes, lo que permite obtener suficiente información para analizar y caracterizar diversas poblaciones celulares. En cuanto a la preparación de las muestras, tenemos que tener en cuenta que las muestras mal preparadas proporcionarán resultados deficientes y generarán un aumento en la autofluorescencia. Una característica importante de la preparación de muestras para citometría de flujo es la obtención de una suspensión de células individuales con pocos agregados celulares. Por ejemplo, las células que crecen adheridas a una placa de cultivo deben separarse de la placa. Generalmente se realiza por un proceso enzimático. Un ejemplo de estas son la pexina y la tripsina. En cuanto a la tinción, cada célula expresa un conjunto único de proteínas de superficie o intracelulares. Durante la tinción de antígenos extracelulares, las células deben estar preferiblemente en hielo, siempre que el experimento lo permita, para disminuir el recambio de las proteínas membranales. Las células también pueden usarse frescas, no fijadas. En algunos casos, las células se fijan después de ser marcadas para un antígeno de superficie, especialmente si también se va a teñir un antígeno intracelular. Generalmente, cuando vamos a analizar proteínas intracelulares es porque también analizaremos extracelulares. La cantidad de anticuerpo a añadir depende de la densidad celular y del tipo de anticuerpo. Generalmente se recomienda un rango de 1 a 5 microlitros de anticuerpo por 1 millón o 5 millones de células.
En cuanto a las condiciones de incubación y su tiempo, para la detección de antígenos intracelulares, las células primero deben ser permeabilizadas para que el anticuerpo acceda al antígeno. Algunas de las sustancias más usadas para permeabilizar es el tritón X100, la saponina y el NP40. Y entre los agentes usados para fijar se encuentra el formaldehído, el paraformaldehído, el etanol. Estas deben fijarse para preservar la integridad celular y la fluorescencia. Entonces, dependiendo del tipo de tinción que vayamos a hacer, pues el tiempo de incubación va a ser diferente. En cuanto a la intracelular, se recomienda incubar a 4 grados Celsius en oscuridad durante toda la noche o alternativamente de 2 a 3 horas. Y la extracelular, incubar a temperatura ambiente o durante de 15 a 30 minutos. No debemos pasar por alto que se recomienda almacenar a 4 grados Celsius en oscuridad hasta su adquisición en el citómetro y debemos analizar las muestras lo antes posible para minimizar la pérdida de fluorescencia. Ahora, los parámetros que se pueden analizar por citometría de flujo. Primero, los parámetros se definen como las características físicas o químicas de una célula que puede ayudar a identificarla. La citometría de flujo tiene la capacidad de medir simultáneamente múltiples parámetros celulares en una misma célula, como ya sabemos, gracias a la dispersión de la luz en ellas. Dicho esto, podemos clasificar estos parámetros de dos maneras. Los parámetros intrínsecos, donde podemos medir estructuras y funciones celulares internas, tamaño celular, midiendo la dispersión de la luz hacia adelante o hacia los lados. Parámetros nucleares, donde se puede evaluar el contenido de ADN o ARN mediante la incorporación de una sonda fluorescente, por ejemplo, factores de transcripción, expresión de genes, receptores nucleares, proliferación, ciclo celular e incluso la apoptosis. La viabilidad celular, donde podemos determinar la cantidad de células sanas en una población mediante la actividad enzimática y la producción de ATP. Cabe mencionar que debemos verificar que la viabilidad celular sea mayor del 90%, ya que la presencia de células muertas puede producir falsos positivos debido a la autofluorescencia que generan. Entre los parámetros extrínsecos o parámetros de superficie, que se refiere a las características celulares que están influenciadas por el entorno externo, donde los parámetros que podemos evaluar son los siguientes. La expresión de proteínas de superficie. Se pueden detectar y cuantificar las proteínas presentes en la superficie de las células, así como los mismos receptores, la densidad de la célula y también la pared celular. Se puede evaluar la activación de ciertas vías de señalización celular, moléculas que se encuentran dispuestas en la superficie, antígenos y proteínas. Por ejemplo, tenemos la producción de citocinas, donde se mide la producción de estas por células individuales, lo que proporciona información sobre la respuesta inmunitaria. Análisis de datos. Los resultados obtenidos pueden ser representados mediante diferentes estilos, desde una gráfica de puntos hasta una figura tridimensional. A continuación se van a describir las representaciones más utilizadas en esta área. Tenemos primeramente los gráficos de puntos. Este gráfico muestra la relación entre dos marcadores diferentes y muestra a cada punto como un evento. Se define como evento a cualquier partícula que haya sido excitada por el láser. Por tal motivo, el desplazamiento de los puntos hacia la derecha indica la expresión de un marcador X, mientras que el desplazamiento de los puntos hacia arriba muestra la expresión de un marcador Y. Gráficos de densidad. Estos gráficos, además de representar a las poblaciones con base en la expresión de dos marcadores, muestran la frecuencia relativa, la densidad de las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones con mayor número de eventos se representan mediante tonos de
gris más intenso, como observamos aquí el gráfico de cebra, mediante colores cercanos al naranja, como el gráfico de pseudocolor, o mediante líneas, como lo vemos aquí en el gráfico de contornos. Los histogramas muestran la intensidad de expresión de un marcador versus el número de eventos. El desplazamiento de la curva hacia la derecha indica mayor expresión del marcador, mientras que la altura del pico indica la frecuencia de las células capturadas. En este sentido, es importante recalcar que el área bajo la curva contiene a las células que se están analizando. Gráficos 3D. Este tipo de gráficos permite comparar a las poblaciones con respecto a la expresión de tres marcadores diferentes y la frecuencia relativa. Los histogramas también pueden ser representados en gráficos de manera 3D, lo que permite la comparación de la expresión de dos marcadores diferentes versus el número de eventos. Ahora bien, ¿dónde podemos aplicar la citometría de flujo? Generalmente se utiliza en biomedicina en los siguientes campos: en hematología, para contagio celular, fórmula leucocitaria, contagio reticulocitario, análisis de médula ósea; en farmacología, para estudios de cinética celular; en inmunología, para determinar las subpoblaciones linfocitarias; inmunofenotipificación de leucemias y linfomas; en oncología, diagnóstico, pronóstico, monitorizar el tratamiento; en microbiología, diagnóstico bacteriano y vírico, sensibilidad a antibióticos; en genética, cariotipo, diagnóstico de portador, diagnóstico prenatal. El gran número de células analizadas en citometría de flujo es relativamente en poco tiempo. Permite la obtención de gran cantidad de datos estadísticos que pueden ser usados en gran variedad de estudios y ensayos clínicos. La citometría de flujo tiene varias aplicaciones dentro de otros campos, incluyendo la biología vegetal, la biología marina e incluso en agricultura. Estudios de ploidia y veterinaria, en reproducción animal. Ahora, para finalizar, vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas tenemos la rapidez, análisis de miles de células en minutos; la versatilidad, múltiples parámetros simultáneos, tamaño, forma, complejidad interna, etc. La sensibilidad es otra ventaja. Podemos detectar pequeñas poblaciones celulares. Y bueno, entre las desventajas tenemos que la preparación de muestra puede ser una desventaja porque requiere cierta experiencia técnica. El costo, los equipos y los reactivos pueden ser sumamente costosos, y también que la información es limitada, no proporciona información espacial sobre las células en un tejido.